¿Cómo orar a Dios para romper la maldición hereditaria que afecta a mi familia? Cuando miras hacia atrás en la historia de tu familia, ¿no has sentido que algunas heridas se repiten, como si ciertos dolores tuvieran apellido, como si las lágrimas que derramaron tus padres hoy se reflejaran en las tuyas? Problemas que no elegiste, pero que te persiguen. Ciclos que no iniciaste, pero que te rodean. Hay quienes heredan riquezas y hay quienes heredan cadenas. Tal vez naciste en un hogar marcado por el abandono, la enfermedad, la pobreza, la violencia, el adulterio, las adicciones, la soledad. Y aunque lo has intentado todo, sientes que hay una barrera invisible que no te permite avanzar. No es casualidad, es espiritual. ¿Y si lo que estás enfrentando no comenzó contigo? ¿Y si esta batalla ya se peleó en generaciones pasadas, pero nunca se cerró? El enemigo no necesita una invitación personal si ya entró por una puerta antigua que nadie cerró. Pero hoy, tú estás aquí, no por coincidencia. Estás aquí porque fuiste llamado a ser el eslabón que rompe la cadena, el muro que detiene la maldición. La voz que clama en medio de la línea de sangre diciendo: hasta aquí llegó, conmigo se rompe. En el nombre de Jesús, esta historia cambia. Hoy vamos a orar no solo por ti, sino por toda tu generación. Vamos a levantar una intercesión que atraviese el tiempo y llegue al corazón de Dios. Porque hay un clamor que puede cambiar legados. Una oración que puede liberar linajes, un clamor que puede limpiar tu apellido con la sangre del Cordero. Y tú vas a hacer esa oración, no desde el miedo, sino desde la autoridad que te fue dada como hijo de Dios. Quizás nadie en tu familia oró antes por esto. Quizás muchos callaron, negaron o aceptaron como normal lo que era una maldición espiritual encubierta. Pero tú no naciste para repetir errores. Naciste para romper patrones, para establecer un nuevo pacto, no con el pasado, sino con el cielo. No con las tinieblas, sino con la luz del Espíritu Santo. No con la herencia del dolor, sino con la promesa del reino. Jesús no solo vino a salvar tu alma, Él vino a restaurar tu historia, a redimir tu linaje, a cancelar todo acta de decreto que el enemigo usó contra tu casa. Cuando Él fue clavado en la cruz, también fueron clavadas tus maldiciones. Cuando su sangre fue derramada, también lo fue sobre tus generaciones. Y hoy, por medio de esta oración, esa sangre va a hablar más fuerte que cualquier pecado del pasado. Más fuerte que cualquier pacto antiguo, más fuerte que cualquier palabra maldita pronunciada sobre tu apellido. Esta no es una oración más. Este es un acto de guerra espiritual. Este es un momento de restitución divina. Este es el día en que Dios se levanta a tu favor y el infierno retrocede. Porque cuando un hijo de Dios se pone de pie por su familia, los cielos responden con poder. Y cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, lo transforma en altar, en escudo, en linaje bendito. Prepárate. No importa cuán oscura fue la historia. Lo que viene ahora se llama redención. Lo que viene ahora se llama bendición generacional. Porque tú y tu casa servirán a Jehová. Porque a partir de esta oración, tu apellido será asociado no al dolor, sino al propósito, no a la ruina, sino a la gloria de Dios. ¿Estás listo para romper lo que te ató? ¿Estás listo para orar como nunca antes, no solo por ti, sino por tus hijos, tus nietos y todo lo que lleve tu sangre? Entonces repite conmigo: Señor, empieza conmigo lo que no empezó conmigo. Termina conmigo lo que no me pertenece. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro el fin de toda maldición hereditaria sobre mi familia. ¿Qué es una maldición hereditaria y cómo actúa espiritualmente? Una maldición hereditaria no es un mito ni una superstición antigua. Es una realidad espiritual que la Biblia revela con claridad y que muchas familias sufren sin entender su origen.
No se trata de fatalismo ni de condenación eterna, sino de patrones espirituales que se transmiten cuando no son confrontados por la verdad y el poder de Dios. Y lo primero que necesitas para romperlos es entender cómo actúan. La Escritura nos muestra que las decisiones espirituales no afectan solo a una persona, sino a generaciones enteras. En Éxodo se nos revela que ciertas consecuencias pueden alcanzar a los hijos y a los nietos cuando el pecado no es tratado. Esto no significa que Dios castigue a inocentes, significa que lo que no se sana, se repite. Lo que no se confiesa, se hereda. Lo que no se confronta espiritualmente encuentra continuidad en la línea de sangre. Una maldición hereditaria actúa como un ciclo invisible. No siempre se manifiesta igual, pero siempre apunta al mismo resultado. Tal vez en una generación fue alcoholismo, en otra depresión, en otra violencia, en otra ruina financiera. Cambian las formas, pero la raíz es la misma. Es como una semilla plantada en el pasado que sigue dando fruto amargo en el presente, y mientras nadie la arranque, seguirá creciendo. Muchos viven preguntándose por qué, a pesar de esforzarse, todo se derrumba. ¿Por qué siempre hay división en la familia? ¿Por qué los matrimonios no duran? ¿Por qué la pobreza persiste? ¿Por qué las enfermedades aparecen una y otra vez? No siempre es falta de fe. Muchas veces es una puerta espiritual que quedó abierta hace años y que sigue dando acceso al enemigo. Satanás opera por legalidad. Si hay una brecha, él entra. Si hay un derecho espiritual no cancelado, él actúa. Pero aquí viene la verdad que cambia todo. Ninguna maldición es más fuerte que la obra de Cristo. Ninguna herencia de dolor supera la autoridad de la cruz. El problema no es la falta de poder, sino la falta de activación. Muchos aman a Dios, pero nunca se posicionaron espiritualmente para cerrar esas puertas antiguas. Nunca se levantaron como intercesores por su linaje. Nunca dijeron en voz alta, «Esto se termina conmigo». Una maldición hereditaria actúa en silencio. Se disfraza de normalidad. Se esconde en frases como, «En esta familia siempre fue así», o «Eso nos pasa a todos». Pero lo que se normaliza no se sana. Y Dios no te llamó a aceptar cadenas como identidad. Te llamó a vivir en libertad. Te llamó a ser cabeza y no cola. Te llamó a heredar bendición, no opresión. Por eso hoy estás escuchando esta palabra, porque Dios está trayendo luz donde hubo ignorancia, revelación donde hubo confusión y esperanza donde hubo resignación. Entender cómo actúa una maldición hereditaria no es para generar miedo, es para activar autoridad, porque cuando sabes contra qué estás luchando, sabes cómo vencer. Y hay algo que debes grabar en tu espíritu antes de seguir. El hecho de que una maldición haya operado en tu familia no significa que tenga derecho a seguir operando. En Cristo, todo derecho del enemigo puede ser cancelado. Toda cadena puede ser rota, todo ciclo puede ser interrumpido, pero alguien tiene que levantarse, alguien tiene que orar con entendimiento, alguien tiene que decir, basta, ese alguien eres tú. Ciclos que revelan la raíz. ¿Qué patrones se repiten en tu linaje? A veces creemos que lo que vivimos es simplemente parte de la vida, que es coincidencia, que todas las familias tienen problemas, pero hay situaciones que no pueden explicarse solo con lógica humana. Hay ciclos que se repiten generación tras generación, y cuando los miras con ojos espirituales, comprendes que hay una raíz más profunda, invisible, pero real. Esa raíz se llama maldición hereditaria, y si no la identificas, no puedes romperla. Mira hacia atrás. ¿Qué ves en tu historia familiar? ¿Qué batallas se han repetido una y otra vez? Divorcios en cada generación. Pobreza crónica a pesar de todos los esfuerzos. Violencia doméstica que nunca se detuvo. Adicciones que pasaron del abuelo al padre y del padre al hijo. Muertes prematuras.
depresiones inexplicables, personas con llamados espirituales que nunca se cumplieron. Estos no son simples problemas, son patrones, ciclos, señales de que algo espiritual opera de fondo. Cuando el mismo dolor se repite con diferentes rostros, hay una raíz. Cuando las mismas ruinas aparecen con distintas fechas, hay una maldición, no para que temas, sino para que despiertes. Dios nunca diseñó tu linaje para ser un campo de batalla sin fin. Él estableció a Abraham para que su descendencia fuera bendita, no maldita. Pero cuando se ignora el diseño divino y se permite que el pecado, el ocultismo, la violencia o la rebeldía entren, se produce un quiebre espiritual. Y ese quiebre, si no se repara, pasa de generación en generación como una grieta en la base de una casa. La Biblia dice en Jeremías 31:29, los padres comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los hijos cosechan el fruto amargo de decisiones que no tomaron. Pero también dice el Señor en el versículo siguiente que llegará el tiempo en que cada uno responderá por su propia vida. Ese tiempo es ahora. Dios está levantando generaciones que no repetirán la maldición, sino que restaurarán el diseño original. Identificar los ciclos no es para acusar a tus padres ni para llenarte de culpa. Es para entender qué debes sanar, qué debes cerrar en oración, qué debes romper en el nombre de Jesús, porque si puedes verlo, puedes vencerlo. Si puedes reconocerlo, puedes liberarte. Y no solo tú, también tus hijos, tus nietos y toda tu generación. Dios te dio autoridad. No eres una víctima del pasado, eres un canal de redención para el futuro. Pero necesitas confrontar esos ciclos con valentía. Necesitas orar con entendimiento. Necesitas decir, yo no permito que la historia se repita. En mí se corta, en mí termina, en mí comienza algo nuevo. Y para eso, hoy el Espíritu Santo te está abriendo los ojos. Porque lo que parecía normalidad, ahora sabes que es opresión. Porque lo que creías que era tu cruz, ahora ves que es una cadena que puedes romper. Porque lo que dolió por tanto tiempo, ahora se convierte en un clamor por libertad. Dios no te está mostrando estos ciclos para avergonzarte, sino para empoderarte. Él no quiere que sigas atado al dolor de tus antepasados, sino que seas el principio de una nueva historia. Una historia de bendición, de restauración, de salud, de propósito, de gloria. Porque cuando tú oras, Dios sana generaciones, el pecado oculto y el acceso legal del enemigo a una familia. Hay cosas que abren puertas en el mundo espiritual sin que nadie las vea. No gritan, no se exhiben, pero están ahí, como grietas en el fundamento de una casa. Grietas que dan acceso al enemigo para operar dentro de una familia. No se trata de castigos aleatorios. Se trata de principios espirituales que muchas veces han sido violados en secreto, en silencio, en generaciones pasadas. Y esas puertas siguen abiertas, hasta que alguien las cierra con fe, con arrepentimiento y con la sangre de Cristo. La Biblia es clara cuando dice en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Y aunque muchos solo piensan en su vida individual, este principio aplica también para el linaje familiar. Hay pecados que se repiten porque nunca fueron confesados, pactos hechos en la ignorancia, palabras malditas que fueron declaradas y nunca fueron canceladas, injusticias graves que mancharon el apellido, maldiciones proferidas con ira o consagraciones ocultas al enemigo. Todo eso le da derecho legal al enemigo para actuar. No porque tenga poder absoluto, sino porque se le entregó terreno que no fue recuperado. Quizás alguien en tu familia se consagró a la brujería o al ocultismo. Tal vez hubo abortos encubiertos, abusos silenciados, pactos de sangre, maldiciones proferidas en medio de discusiones.
O tal vez hubo idolatría, alianzas injustas, traiciones profundas. Todo eso tiene peso espiritual, y aunque el tiempo pase, lo que no se sana, se hereda. Lo que no se expone, permanece oculto, pero activo. Pero atención, este no es un mensaje de culpa, es un mensaje de redención. Porque Dios no revela nada para condenarte, sino para sanarte. Él no expone para avergonzarte, sino para liberarte. Lo que está oculto en tu linaje no te define, pero sí te afecta, hasta que lo enfrentas con la luz de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esa verdad comienza con abrir los ojos a las puertas que fueron abiertas, con discernir el origen espiritual de algunas batallas, con decir, yo no viví eso, pero lo reconozco, yo no lo hice, pero lo cancelo, yo no lo permití, pero lo cierro en el nombre de Jesús. Y cuando haces eso, estás actuando como un intercesor. Estás parándote en la brecha por tu familia, como lo hizo Nehemías cuando oró diciendo, «Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Nehemías 1:6. No era culpa suya, pero sí era su responsabilidad espiritual. Dios honra ese tipo de clamor, porque es humilde, porque es valiente, porque rompe con el orgullo generacional, porque reconoce que no todo lo que pasó fue voluntad de Dios y que se necesita su intervención para restaurar lo que fue dañado. Hoy tú puedes ser esa persona en tu familia, esa voz que confiesa lo que fue pecado, esa alma que clama por lo que fue ignorado, ese corazón que pide perdón por lo que no vivió, pero sí heredó, porque lo que no se confiesa no se cancela, pero lo que se lleva a la luz, el enemigo no puede tocar más. Prepárate. Dios está trayendo revelación. Estás empezando a ver más allá del dolor, más allá de la historia familiar. Estás viendo la raíz. Y eso es el principio de la liberación, porque una vez que reconoces el acceso del enemigo, puedes cerrar la puerta con la llave del arrepentimiento, con la autoridad del nombre de Jesús y con el poder de su sangre. Jesús, el rompedor de cadenas generacionales. No hay cadena tan antigua que Cristo no pueda romper. No existe herida tan profunda que su sangre no pueda sanar. Jesús no vino solamente a perdonarte. Él vino a redimir tu historia, a redimir tu apellido, a redimir tu sangre, a interrumpir ciclos que llevaban generaciones corriendo como ríos oscuros dentro de una misma familia. Él no vino a tapar el dolor con religión, sino a destruir por completo las obras del diablo. Esa es la razón por la cual su cruz no es símbolo de derrota, sino de juicio espiritual contra todo lo que oprimía tu linaje. Gálatas 3:13 declara con poder: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Entiendes el peso de eso? Él no solo llevó tus pecados, Él llevó tus maldiciones. Se hizo maldición para romper con la herencia de dolor, de fracaso, de destrucción que te perseguía. Cuando Jesús murió, las maldiciones hereditarias también fueron crucificadas, pero solo son anuladas en tu vida cuando lo crees y lo declaras. Mucha gente cree en Jesús, pero sigue atada porque no ha activado esa libertad por fe. La victoria está hecha, pero necesita ser proclamada. Es como una herencia legal. Si no la reclamas, aunque sea tuya, no la disfrutas. Así es el poder redentor de Cristo. Está disponible, pero requiere fe activa, oración con autoridad, posicionamiento espiritual. No basta con saber que Él venció. Hay que decir: esa victoria es mía, esa sangre me cubre, esa cruz canceló todo pacto que no vino de Dios. Por eso, cuando oras para romper maldiciones hereditarias, no lo haces desde el miedo, lo haces desde la autoridad,
Lo haces como alguien que está parado bajo un decreto mayor. No estás rogando a Dios que haga algo que ya hizo. Estás declarando que la obra consumada en la cruz se manifieste hoy en tu casa, en tu sangre, en tus generaciones. Jesús no solo vino a salvar individuos, Él vino a salvar casas. Por eso, en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra no es una metáfora espiritual, es una promesa concreta. Dios puede tomar un apellido manchado y convertirlo en linaje bendito. Puede tomar una familia conocida por ruina y levantarla como testimonio de restauración. Puede tomar una historia marcada por divorcios, adicciones o traición y llenarla de propósito y bendición. Pero esto no ocurre de forma automática. Requiere que alguien se levante, que alguien active esa victoria, que alguien ore no solo por sí mismo, sino por toda su casa. Que diga con convicción: yo soy el primero redimido, pero no seré el último. Mis hijos verán libertad, mis nietos conocerán al Señor, mi apellido será sinónimo de bendición. Y si estás viendo este mensaje, probablemente ese alguien eres tú. No es casualidad que llegaste hasta aquí. El Espíritu Santo está tocando tu corazón porque quiere usarte como punto de quiebre. Dios necesita un intercesor. Alguien que diga sí a la redención completa. Y tú estás respondiendo, estás diciendo: yo tomo esa cruz, yo recibo esa sangre, yo activo esa victoria. Lo que comenzó en la cruz se manifiesta hoy en mi historia. No importa cuántas generaciones caminaron en oscuridad, basta con una que camine en la luz y esa generación comienza contigo. Preparación espiritual. ¿Cómo alinear tu corazón antes de orar por liberación familiar? Antes de levantar una oración para romper maldiciones, primero debes preparar el terreno. Porque hay oraciones que no se hacen con prisa, sino con profundidad. Hay oraciones que no se repiten como fórmulas, sino que se gestan en un corazón rendido. Quien quiere ver cadenas rotas en su familia, debe primero alinear su propia alma con el Espíritu de Dios. No puedes orar por libertad sin estar dispuesto a vivir en libertad. No puedes interceder por sanidad si sigues abrazando las heridas que Dios ya quiere curar. Por eso, este no es solo un momento de guerra espiritual, es un llamado a la consagración. Dios no responde a voces vacías, Él responde a corazones quebrantados. Antes de declarar victoria sobre tu linaje, necesitas revisar tu interior. Hay pecados sin confesar, hay heridas que aún no entregaste. Hay personas a las que aún no has perdonado, porque la falta de perdón es uno de los mayores bloqueos espirituales. Jesús mismo dijo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No puedes pedir libertad si aún sostienes cadenas de amargura. La liberación comienza con rendición, y la rendición comienza con humildad. Es momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro. No para condenarte, sino para purificarte. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas confesar. Haz silencio y escucha. Él te mostrará. Tal vez hay palabras que hablaste contra tu propia familia, maldiciones pronunciadas sin querer. Mi hijo nunca va a cambiar. En esta casa siempre ha habido pobreza. Todos en mi familia son iguales. Tal vez necesitas arrepentirte por eso también, porque la boca tiene poder, y muchas veces somos nosotros mismos los que reforzamos las cadenas que pedimos que Dios rompa. Después del arrepentimiento viene la renuncia. ¿Qué hábitos debes soltar? ¿Qué puertas necesitas cerrar? ¿Qué contenido has permitido en tu hogar que deshonra la presencia de Dios? No puedes invitar al Espíritu Santo si mantienes abiertas puertas al enemigo. Eso incluye hábitos ocultos, entretenimiento contaminado, música que abre atmósferas negativas, conversaciones llenas de crítica y juicio.
La preparación espiritual es limpiar la casa, no solo la física, sino la del alma. Es decirle al cielo: aquí hay un corazón dispuesto, aquí hay un altar limpio, aquí puede venir tu presencia. Y si puedes, acompaña este proceso con ayuno, porque el ayuno no es manipulación espiritual, es alineamiento. Es decirle al cuerpo: hoy no mando yo, manda el Espíritu. Es debilitar la carne para que la fe se fortalezca. Es apartar un tiempo donde tu enfoque no está en el alimento físico, sino en el pan de vida. Jesús dijo que algunos tipos de cadenas solo se rompen con oración y ayuno. Mateo 17:21. Así que no ignores el poder de ese acto. Perdonar, confesar, renunciar, ayunar. Todo esto te posiciona como intercesor legítimo. No solo como alguien que repite palabras, sino como un hijo que se presenta ante el trono con manos limpias y corazón puro. Y cuando eso sucede, el cielo se abre. Las oraciones adquieren peso. Las palabras ya no son susurros, son decretos. Ya no estás orando desde la emoción, sino desde la autoridad que te da la obediencia. Este es tu momento, no para impresionar a Dios, sino para entregarte a Él por completo. La oración que cambia generaciones no nace de un lugar superficial, nace de la entrega radical, de la decisión de vivir consagrado, aunque nadie más en tu casa lo haga todavía, de decir: Señor, comienza por mí. Si vas a cambiar mi linaje, que empiece en mi corazón. Oración guiada. Rompe la maldición hereditaria en el nombre de Jesús. Ahora que tu corazón ha sido preparado, es momento de entrar en guerra espiritual con humildad, fe y autoridad. Esta no es una oración cualquiera. Es una batalla que se libra en lo invisible, pero cuyos frutos se manifiestan en lo visible. Vas a hablar con el cielo, pero también vas a romper legalidades espirituales en la tierra. Vas a levantar tu voz, no como víctima de una historia familiar dolorosa, sino como hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Y desde ese lugar de identidad vas a declarar libertad sobre tu linaje. No ores con miedo, ora con fe. No hables desde el pasado, habla desde la promesa. Esta oración no es mágica. Es una activación espiritual que necesita ser repetida con convicción, a conciencia, con la mente enfocada y el corazón rendido. Así que busca un lugar tranquilo. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Imagina la cruz delante de ti y di conmigo, palabra por palabra, creyendo que mientras hablas, las cadenas comienzan a romperse. Señor Jesús, me presento hoy delante de tu trono con un corazón rendido y una fe encendida. Vengo como representante de mi familia. Vengo como hijo del Dios Altísimo. Vengo en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo, y declaro que esta es la hora de la liberación. Padre, reconozco que en mi linaje hay patrones que se han repetido por generaciones. Dolor, fracaso, enfermedades, ruina, separaciones, vicios, traumas, violencia, abandono, frialdad espiritual. Yo no los ignoro, pero tampoco los acepto más. Hoy los expongo a la luz de Cristo. Perdono a mis antepasados. Perdono a quienes, por ignorancia o rebelión, abrieron puertas espirituales que afectaron a nuestra familia. No los juzgo, no los condeno, los suelto, y te pido que la sangre de Jesús cubra todo lo que pasó antes de mí. Hoy renuncio, en el nombre de Jesús, a toda maldición hereditaria que haya sido pronunciada, activada o sembrada en mi árbol genealógico. Renuncio a toda palabra de muerte, de escasez, de enfermedad, de destrucción familiar. Renuncio a pactos ocultos, a alianzas espirituales hechas con tinieblas, a idolatría, a prácticas ocultistas, a injusticias no reparadas, a abortos encubiertos, a sangre inocente derramada. Rompo con todo eso
en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre del Cordero me cubre a mí y a mi familia. Declaro que por Cristo somos redimidos de toda maldición, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:13. Y Jesús ya colgó en ese madero. Por eso yo soy libre, mi familia es libre, mi generación es libre. En este momento clamo por la presencia del Espíritu Santo en mi casa, que entre en cada habitación, que toque cada corazón, que quebrante toda dureza, que exponga todo lo oculto, que traiga a luz lo que necesita ser sanado. Declaro que el ambiente de mi hogar cambia, que el aire se llena de paz, que el ruido se silencia y la voz de Dios se escucha. Hoy consagro mi linaje. Declaro que a partir de mí comienza un nuevo ciclo, que mis hijos no heredarán mis batallas, que mis nietos caminarán en la bendición, que el pasado no define más nuestro futuro, porque donde hubo dolor habrá restauración, donde hubo escasez habrá provisión, donde hubo división habrá unidad, donde hubo lágrimas habrá risa. Tomo mi posición como intercesor, como guardián espiritual de mi casa, como atalaya de mi generación, y profetizo que esta oración se convierte en un punto de quiebre, que el cielo registra este momento como el día en que todo cambió, porque cuando el Hijo nos hace libres, verdaderamente somos libres. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Padre, por recibirme no como esclavo del pasado, sino como heredero del reino. Declaro que mi sangre ya no lleva maldición, lleva promesas. Amén. ¿Qué pasa después de la oración? Señales de que la maldición se rompió. Después de una oración así, lo primero que el enemigo querrá hacer es sembrar dudas en tu mente. Te dirá: ¿será que funcionó? ¿Y si nada cambia? ¿Y si la maldición sigue ahí? Pero escucha con atención. La fe no se basa en emociones, se basa en la palabra de Dios. Y si oraste con sinceridad, si declaraste en el nombre de Jesús, si te posicionaste como intercesor de tu familia, entonces puedes tener la absoluta certeza de que algo ya comenzó a romperse en el mundo espiritual. El problema es que muchos esperan ver un milagro inmediato en lo externo, cuando Dios comienza primero en lo interno. Por eso, quiero que aprendas a discernir las señales de que una maldición ha comenzado a romperse. Y no siempre se manifiestan con gritos o sacudidas. Muchas veces viene como un susurro, como una brisa suave, como una lágrima silenciosa. Una de las primeras señales es la paz interior inexplicable. Algo dentro de ti se aquieta. Un peso invisible desaparece. Tal vez no puedas explicarlo, pero sabes que algo fue arrancado de raíz. Esa es la primera evidencia de que el Espíritu Santo ha intervenido. Otra señal clara es la transformación en el ambiente de tu casa. Donde antes había gritos, ahora hay calma. Donde había tensión, ahora hay ternura. Donde había frialdad, ahora hay una atmósfera de reconciliación. No subestimes los pequeños cambios. A veces, una conversación que antes terminaba en pelea, ahora termina con un abrazo. Ese es el Espíritu Santo trabajando. También puedes comenzar a tener sueños reveladores. Muchas personas que oran por liberación familiar comienzan a soñar con escenas de su pasado, con figuras de su linaje, o incluso con personas que ya fallecieron. No te asustes. Dios está mostrando lo que Él está sanando. Ora por esos sueños, escríbelos, discierne su mensaje. Una señal poderosa es el deseo repentino de orar más, de adorar más, de leer la Biblia como nunca antes. Eso es porque el lugar que estaba ocupado por cadenas ahora fue liberado para que el Espíritu Santo lo llene con su presencia. Cuando la maldición se rompe, el corazón se vuelve más sensible a Dios. Y eso se nota.
Otra señal evidente es la restauración de relaciones familiares. Personas que no se hablaban vuelven a comunicarse. Hijos que estaban rebeldes comienzan a acercarse. Padres que eran distantes se abren al perdón. No es magia, es el fruto del cielo entrando a tu linaje. Y si alguna recaída ocurre, no te desesperes. A veces el enemigo intenta un último ataque, pero si te mantienes firme, en oración, alimentando tu espíritu, ese ataque pierde fuerza. No se trata de perfección inmediata, se trata de constancia, de avanzar día tras día, con la certeza de que el ciclo se rompió. También puede que empieces a recibir palabras proféticas que confirmen lo que estás viviendo. Puede ser un mensaje en una predicación, un versículo que te impacta de forma especial, una canción que parece hablar directamente a tu situación. Es el Padre diciendo: yo escuché tu clamor, yo estoy sanando tu generación. Recuerda, lo que se construyó en años, a veces no se derrumba en un día. Pero cuando Dios dice basta, ni 1000 demonios pueden resistir su orden. Y hoy, si tú has orado con fe, si has renunciado, si te has alineado con su verdad, entonces puedes caminar en libertad. No vivas esperando ver para creer. Cree y verás. No mires hacia atrás con miedo, mira hacia adelante con esperanza, porque lo que Dios comenzó hoy, Él lo va a perfeccionar. Esta generación será conocida no por su dolor, sino por su restauración, porque tú decidiste orar, porque tú dijiste sí al cielo, porque tú creíste que las cadenas familiares pueden romperse en el nombre de Jesús, y cuando lo veas manifestarse, no olvides dar gracias y testifica, porque tu historia será el inicio de la sanidad de muchas otras familias. Cómo proteger tu hogar de recaídas espirituales. El mayor error que muchos cometen después de una oración poderosa es bajar la guardia espiritual. Se sienten libres, renovados, emocionados, pero con el pasar de los días vuelven a la rutina de siempre. Y es en ese descuido donde el enemigo intenta volver con las mismas estrategias de antes, disfrazadas de comodidad, distracción o pequeñas concesiones. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, quiero enseñarte cómo proteger tu hogar de recaídas espirituales, para que no pierdas la libertad que has conquistado en oración. La primera clave es la constancia en la oración diaria. No se trata de orar solo cuando sientes un ataque o cuando algo va mal. Es orar todos los días como quien cuida un jardín. El alma también necesita agua. El espíritu también se seca si no lo riegas. Una oración constante, sencilla pero sincera, mantiene tu casa bajo cobertura celestial. La segunda protección es la consagración de tu hogar. Has declarado que tu casa pertenece a Dios. Has ungido las puertas, los cuartos, los espacios donde hay tensión o enfermedad. Hazlo. No es superstición, es un acto de fe. Así como los israelitas marcaban sus casas con sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo, tú puedes declarar que tu casa está cubierta por la sangre de Cristo. No permitas que el mismo contenido tóxico que abría puertas antes vuelva a entrar. Evalúa lo que ves, lo que escuchas, lo que se conversa en tu hogar. Tu televisión promueve violencia, inmoralidad, blasfemia. Tu música exalta la sensualidad o la depresión. Las palabras que se dicen en casa son de queja, gritos y juicio. Nada de eso invita al Espíritu Santo. Todo eso abre grietas que el enemigo aprovecha. Protege la atmósfera de tu hogar. Cuida tu ambiente espiritual como cuidas la salud de tu familia. Otro escudo poderoso es la palabra de Dios en tu casa. No solo la Biblia cerrada en una estantería, sino leída, proclamada, vivida. Que tus hijos te escuchen declarar promesas. Que tu pareja te vea abrir las Escrituras antes de tomar decisiones. Que tus muros respiren fe.
Una casa que honra la palabra es una casa donde el enemigo no resiste y no luche solo. Conéctate a una comunidad de fe. No basta con ver videos en línea o escuchar alabanzas. Necesitas apoyo, cobertura, oración en conjunto. El fuego se apaga cuando una brasa se queda sola, pero cuando hay unidad, el fuego crece. Busca una iglesia. Rodéate de personas que te impulsen hacia lo alto. El perdón constante también protege tu hogar. Nada atrae más la oscuridad que el rencor escondido. Si después de orar por liberación, permites que el resentimiento regrese, estás abriendo las puertas de nuevo. Perdona todos los días, aunque no te pidan perdón, aunque duela. El perdón no es solo para quien te hirió, es para liberar tu alma. Y cuando sientas que la fe se enfría, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Cuando falles, no te escondas. Arrepiéntete rápido, vuelve rápido. No dejes que el orgullo te robe lo que la humildad te entregó. Dios no te exige perfección, te pide dependencia. También te animo a establecer altares familiares. No necesitas velas ni rituales. Solo necesitas tiempo intencional con tu familia para orar juntos, leer juntos, adorar juntos. Que tus hijos vean que su casa es un lugar de encuentro con Dios, no solo un lugar para dormir y comer. Ese hábito diario es la muralla espiritual más fuerte que puedes construir. Recuerda, una casa protegida no es una casa perfecta, es una casa vigilante, es una casa donde se reconoce el peligro y se responde con fe, donde se tropieza, pero no se permanece caído, donde la presencia de Dios no es una visita, sino un residente permanente. Hoy te digo con autoridad pastoral, protege lo que Dios restauró. No vuelvas atrás, no juegues con lo que una vez te destruyó. Lo que el Espíritu Santo ha limpiado, no lo contamines de nuevo. Camina con temor reverente, pero también con alegría, porque tu hogar ya no está bajo maldición, está bajo la mano del Dios Altísimo, y mientras lo mantengas así, la bendición fluirá como río constante. Declaración profética final. Mi generación está bajo la bendición de Dios. Hoy es el día en que el cielo firma una nueva historia sobre tu linaje. Basta de repetir lo que destruyó a tus padres. Basta de cargar con cadenas que no nacieron contigo. Basta de sobrevivir a ciclos que no te pertenecen más. En el nombre de Jesús ha llegado el momento de levantar una declaración profética final que sellará con fuego del Espíritu Santo la victoria que oramos juntos. Y quiero que no solo la escuches, quiero que la proclames con fe, con autoridad, como alguien que entendió que la maldición ya fue rota y que ahora vive bajo la bendición de Dios. Declara conmigo en voz alta, como si tu alma entera estuviera gritando esta verdad desde lo más profundo: lo que me ató termina hoy. Yo no soy la continuación del dolor, soy el comienzo de la sanidad. No voy a repetir lo que me rompió, no voy a transmitir lo que me destruyó. Soy libre en el nombre de Jesús. Y si el Hijo me hizo libre, yo soy verdaderamente libre, no por fuerza, no por mérito, sino por la sangre que me redimió en la cruz. Lo que destruyó será restaurado. Mi historia familiar ya no será marcada por el abandono, la traición, la enfermedad o la ruina. Dios comienza en mí un nuevo capítulo de esperanza. Aunque haya ruinas en mi pasado, el Espíritu del Señor me ha ungido para restaurarlas. Levanto los muros caídos de mi casa con adoración, con fe, con perdón. Mi apellido será sinónimo de bendición. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque nadie haya creído antes, yo creo. Aunque mis padres no lo buscaron, yo lo busco. Aunque mis abuelos no adoraron, yo adoraré. En mi hogar se alabará al Dios vivo. Los muros de mi casa escucharán oraciones. El aire de mi sala respirará paz. Mi familia entera será tocada, transformada y enviada por el Espíritu Santo.
Declara esto con fuego en tu corazón. La maldición se rompe y la bendición comienza. Donde antes hubo escasez, habrá provisión. Donde hubo lágrimas, habrá gozo. Donde hubo enfermedad, habrá salud. Donde hubo caos, habrá propósito. Y ahora, como pastor, como si estuviera delante de ti en este momento, levanto mis manos espiritualmente sobre tu vida y tu hogar y declaro lo siguiente: que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro brille sobre ti y sobre tus generaciones, que tus hijos y los hijos de tus hijos no hereden dolor, sino destino. Que todo pacto antiguo sea roto y todo nuevo pacto sea firmado con la sangre del Cordero. Que el cielo escriba hoy sobre tu linaje, bajo cobertura del Altísimo. Que tu casa se convierta en altar y que la gloria postrera de tu familia sea mayor que la primera. Ahora termina esta declaración con una entrega total. Declaro que mi generación está bajo la bendición de Dios. No viviré en sombras heredadas, sino en luz impartida por el Espíritu. Desde hoy, mi familia camina en libertad, en favor, en propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado, si oraste con el alma, si proclamaste con convicción, algo ya comenzó a cambiar. No será solo lo que ves, será lo que sientes, lo que fluirá, lo que dejarás como legado. La maldición ya no te sigue, ahora lo que te sigue es la bendición de Dios.